porque actualmente, por ejemplo, mucho en la línea del agnosticismo o también se le llama el ateísmo práctico, se explica o intentan refutar de que mismo, aunque existiera una divinidad, aunque existiera un ser supremo, no hay necesidad o no hay una realidad lógica que nos demuestre que necesitemos conectarnos con él, ¿no? Como si fuera algo indiferente a nosotros, ¿no? Y justamente este capítulo refuta esos argumentos, porque si realmente existiera un Señor Supremo, o sea, sí que es obviamente lo que plantea el Bhagavatam, lo que plantea el Vaishnavismo, y que uno mismo lo puede experimentar, que de hecho es uno de los planteamientos súper importantes del Srimad Bhagavatam. Obviamente este Señor Supremo tiene que tener un vínculo con nosotros, porque si no sería un ser supremo que realmente no cumple con las características de una entidad suprema, y que realmente nos permita entender la verdad absoluta desde un panorama súper amplio y súper completo. Entonces, justo este capítulo es para entender esa conexión entre la divinidad y la relación por la que nosotros debemos vincularnos, conectarnos a través del servicio divino, que es este Bhakti. Entonces, bueno, en este primer verso es Sutta Goswami. De hecho, me gustaría que alguno de ustedes quisiera leer el verso. Es que no sé cómo compartir pantalla y ver sus nombres al mismo tiempo. A ver, denme un segundito. Acá está, ya los encontré. Estaba minimizada la de las cámaras, por eso no veía a nadie. Ok, entonces, ¿alguien de voluntario? Sí, yo. Ok, perfecto. Por favor. Sí. Dice Agrasrava, Sutta Goswami, el hijo de Ramaharsana, sintiéndose plenamente satisfecho con las preguntas perfectas que le hicieron los brahmanas, les dio las gracias y así pues intentó responder. Ok. Bueno, en este verso, muchas gracias, Gina Govinda. ¿Cómo prefieres que te digan, Gina o Govinda? De las dos formas. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Entonces, en este verso vamos a notar dos cosas. Primero, a Sutta Goswami se le presenta como el hijo de Ramaharsha. Esto podría ser así como un detalle, digamos, no muy relevante, pero en realidad es relevante, porque originalmente el sabio que estaba dirigiendo a los sabios de Naimisaranya era Ramaharshina. Él era el que estaba dirigiendo los sacrificios, él era el que iba a recitar el Srimad Bhagavatam. Sin embargo, por un incidente que ocurre, Ramaharshini muere. Entonces, Sutta Goswami, que es su hijo, por dharma, por responsabilidad, toma su lugar. Entonces, por eso ese nombre de Ugrashrava, que significa el hijo de Ramaharshina, es una manera de dirigirse hacia él, es el que toma esa posición. Entonces, como se menciona en el capítulo anterior, también Sutta Goswami tenía muchísimas cualidades, que eso es muy importante. No es simplemente porque era el hijo del sabio, es que ya era sabio, ¿no? Que a veces se puede entender de esa manera, sino que más bien, por eso en el capítulo anterior, primero se establecen todas las cualidades de Sutta Goswami, y ahorita en este punto es cuando se le presenta, ¿no? Como el hijo de Ramaharshana. Entonces, ese es el primer punto de este verso. El segundo punto es un punto que a mí me gusta mucho profundizar en él, ya que Prabhupada lo menciona en su significado. Y es el punto de que vivimos en un mundo de preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que hace un niño cuando empieza a hablar? Es empezar a preguntar. Pregunta por todo, absolutamente por todo.
De hecho, es bastante común que incluso los adultos cercanos al niño, si no tienen desarrollado la paciencia y la tolerancia, se desesperan un poquito de tantas preguntas que hacen los niños, ¿no? Porque a fin de cuentas están descubriendo el mundo, ¿no? Y es curioso, porque a fin de cuentas como adultos seguimos viviendo en un mundo de preguntas y respuestas, desde preguntas muy simples y sencillas, como necesidades diarias, a preguntas más profundas, ¿no? Entonces aquí se está mencionando específicamente que Sutta Goswami se encuentra satisfecho por las preguntas perfectas de los sabios. Entonces, bueno, de los brahmanas, dice este verso de hecho en específico. Entonces, lo primero que podemos plantearnos aquí, que podemos preguntarnos referente a las preguntas, es ¿por qué eran perfectas? ¿Por qué eran preguntas perfectas? Entonces, la razón por qué eran preguntas perfectas es porque se señalaban el objetivo supremo de la vida. No era algo simplemente temporal o mundano o externo, sino que realmente las preguntas de los sabios estaban enfocadas y dirigidas a tratar de entender y de profundizar cuál era el objetivo supremo de la vida. Entonces, desde esa perspectiva, obviamente son las preguntas perfectas, porque son las preguntas que realmente van a darnos satisfacción en el ser. Entonces, bueno, es una manera muy específica en la que comienza este capítulo, porque básicamente este primer verso es como, digamos, el preludio a todo el Srimad Bhagavatam, porque el Srimad Bhagavatam, sus 12 cantos, son conversaciones entre sabios, maestros, Krishna mismo también, todos en diferentes conversaciones, en diferentes circunstancias, relatando diferentes historias, pero siempre contestando preguntas específicas por razones específicas, y que todas esas preguntas buscan profundizar en ese objetivo supremo de la vida, ¿no? Que es comprender quién somos nosotros, quién es Dios y cuál es nuestra relación eterna con Él. Entonces, un último detalle, demostrando digamos, la humildad natural de un sabio, en este caso de Sutta Goswami, y él dice que intenta responder, ¿no? Así pues, él intentó responder. Esto no se dice en el sentido de que él sea un inexperto en la materia, porque de hecho, con todas las cualidades que mencionaron los sabios en el capítulo anterior, se dejó bastante claro que Sutta Goswami era un experto en el tema porque había aprendido de otro experto, que es Sukadeva Goswami. Entonces, esta palabra específica de intento, en realidad, es simplemente por la humildad. Es como cuando alguien dice, no, pues es cualquier pregunta y si puedo responder, pues haré mi mejor esfuerzo, ¿no? A eso se refiere así como esa parte de intentó responder. Entonces, alguien que me ayude leyendo el verso número 2. Yo lo puedo leer. Gracias, Alexa. Srila Sutta Goswami dijo, permítaseme ofrecerle mis respetuosas reverencias a ese gran sabio, Sukadev Goswami, el cual puede entrar en los corazones de todos. Cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia, sannyas, abandonando el hogar sin someterse a la reformación del cordón sagrado o de las ceremonias que observan las castas superiores, su padre, Vyasadev, temiendo estar separado de él, exclamó, «Oh, hijo mío, mas en verdad, al apesadumbrado padre, solo le respondió el eco de los árboles que estaban absortos en los mismos sentimientos de separación». Muchas gracias, Alexa. Ok, entonces hay muchos puntos importantes en este verso. En lo primero, bueno, Sutta Goswami comienza ofreciendo sus respetos pues a su maestro, al sabio con el cual él escuchó el Bhagavatam, que es Sukadeva Goswami. Y básicamente
da una mini biografía de quién es Sukadeva Goswami. Entonces, la primer cualidad que menciona de Sukadeva Goswami es de que él puede entrar en los corazones de todos. Entonces, esa es la cualidad de un alma autorrealizada, de un alma exaltada, que realmente con sus palabras penetra en el corazón de todos y hace que se despierte ese sentimiento espiritual natural de desear vincularse con Dios. Entonces, esa es la razón por la que él puede entrar a los corazones. No es un sentimiento material el que genera, no es de que las personas al escuchar a Sukadeva Goswami de repente lloraban o entraban en algún sentimiento por circunstancias mundanas, sino que al entrar en el corazón, él realmente lograba despertar ese vínculo eterno y natural que tienen todas las personas. Entonces, por eso el Bhagavatam digamos, se le llama que es atemporal, ya que cualquier persona que lo lea y que escuche las palabras de Sukadeva Goswami, puede experimentar ese mismo despertar de conciencia, ese mismo vínculo que el Srimad Bhagavatam nos da al conectarnos con el Señor Supremo, ¿no? Entonces es una cualidad muy hermosa la que tiene Sukadeva Goswami y que nos permite experimentarla a través de este maravilloso libro que es el Srimad Bhagavatam, ¿no? Entonces, lo segundo que menciona Suta Goswami referente a su maestro, referente a Sukadeva Goswami, es lo desapegado que él era. Entonces, se dice que cuando él se fue para adoptar la orden de vida de renuncia, o sea, que renunció por completo a todo, abandonó el hogar sin someterse a las reformaciones o a las ceremonias que se observan, ¿no? En las castas superiores. Entonces, bueno, aquí voy a hacer una pequeña paréntesis histórico de la historia de cómo ocurre esto, ya que aquí Suta Goswami pues lo está resumiendo bastante. Igual más adelante en el Bhagavatam se menciona un poco, pero para ponernos más en contexto, básicamente Sukadeva Goswami, él cuando nace, su nacimiento fue muy místico, porque primero, él, como era un alma autorrealizada, desde que estaba en el vientre, él no quería nacer. Entonces, básicamente su mamá estuvo embarazada de él por 16 años, porque él no quería salir del vientre, porque él tenía miedo de que al nacer se iba a enredar en este mundo material. Se iba a tener que, como bebé, apegar a su mamá que lo protegiera, a su papá, a esto o aquello. Entonces, como él era un alma autorrealizada, entonces él no quería como vivir ese proceso de apego. Entonces, Krishna mismo se le tuvo que manifestar en el vientre y decirle que no se preocupara, que él dentro o fuera del vientre, él iba a seguir siendo un alma autorrealizada. Entonces, que no se preocupara, que naciera y que siguiera, ¿no? Con su vida. Entonces, como para ese momento habían ocurrido 16 años, él cuando nace como bebé, pero toma el cuerpo automáticamente de un niño, de un adolescente más bien, de 16 años, ya que pues es el tiempo, ¿no? que había estado en el vientre de su madre y aparte por su poder místico, ¿no? Entonces, él en cuanto nace, no es de que pasó un tiempo con sus papás, les explicó y les dijo, miren, yo ya me voy, etcétera, sino que él nació y básicamente casi sin decirle nada a su padre y a su madre, él se fue del hogar. Entonces, por eso aquí es curioso como mencionan este punto de que él no se sometió a las reformaciones o a las ceremonias que indicaban para él que era un brahmana, no era un sacerdote. Entonces, en la sociedad védica, los sacerdotes, así desde niños, tenían que pasar por un proceso de purificación para poder realmente
establecerse en la categoría de Brahmana. Pero realmente como él ya era un alma autorrealizada, él no aceptó ninguno de estos procesos. Entonces, es muy importante notar este marco histórico que nos está mostrando el Bhagavatam, porque nos presenta los dos tipos de espiritualidad o religiosidad, que es la externa y la interna. Porque básicamente todo esto, la reformación del cordón sagrado, las ceremonias, todo eso, eran procesos externos a los que las personas realizaban para poder purificarse y poder establecerse en un estadio espiritual avanzado. Sin embargo, Sukadeva Goswami, desde que nació ya estaba haciendo una revolución, porque nació y rompió todos los parámetros védicos, al demostrar que realmente lo más importante era el proceso interno de realización. Cuando realmente se es avanzado internamente, todos esos rituales, ceremonias, etcétera, en realidad se vuelven algo secundario, ¿no? Entonces es muy importante esta enseñanza que nos está dando Sukadeva Goswami desde el momento que nace. Y ya por último, es muy interesante porque Vyasadeva, como ustedes seguramente han escuchado, es el autor de los Vedas. Y él también es un alma autorrealizada. Sin embargo, él sí estaba pegado a su hijo. Entonces, otro segundo punto muy importante que nos enseña este verso es que las almas autorrealizadas tienen diferentes humores en los que se relacionan con su familia y con este mundo. Entonces, por ejemplo, Sukadeva Goswami era un alma autorrealizada, hijo de Vyasadeva, pero él estaba completamente desapegado de su familia. Y Vyasadeva, que también es un alma autorrealizada, él sí estaba pegado, sin dejar de ser un alma autorrealizada, a su deseo de ser padre, a su deseo de experimentar ese relacionamiento con padre e hijo, ¿no? De que Sukadeva Goswami era su hijo y poder tener ese relacionamiento, ¿no? Por eso él, cuando ve que su hijo se va, solamente al nacer, él exclama, oh hijo mío, ¿no? O sea, él deseaba, ¿no? Ese relacionamiento con su hijo. Sin embargo, dice que solo el eco de los árboles le respondió. O sea, Sukadeva Goswami no es de que volteó y le explicó, ¿no? Sino que simplemente se fue porque él estaba completamente desapegado. Ahora, este relato nos deja con una incógnita, porque como Srivas lo explicó, los que estuvieron en su charla, Sukadeva Goswami, él aprendió el Bhagavatam de Vyasadeva. Entonces, ¿en qué momento lo aprendió? Porque él se fue. Entonces, para no extenderme más en este verso, voy a tratar de condensar esta otra historia. La cuestión es que Sukadeva Goswami era un alma autorrealizada. Sin embargo, no había despertado el bhakti. Él estaba establecido, se dice que era, estaba completamente establecido en el ser. Sin embargo, aún no había despertado bhakti, el vínculo con el Señor Supremo. Entonces, cuando él se va del hogar, él se va a los Himalayas, se adentra en el bosque y simplemente se sienta a meditar en el ser. Y él está completamente absorto y completamente satisfecho en sí mismo al establecerse en el ser. Entonces, Vyasadeva, obviamente con su visión trascendental, él sabía que Sukadeva Goswami le iba a recitar el Bhagavatam a Maharaj Parikshit. Pero para esto, Sukadeva Goswami primero tenía que escucharlo. Entonces, Vyasadeva sabía que si él iba con Sukadeva Goswami y le trataba de explicar esto, Sukadeva Goswami lo iba a ver como un pretexto de su papá para que él regresara a la casa. Y Sukadeva Goswami no quería regresar a su casa. Entonces Vyasadeva manda a un grupo de sus discípulos a que vayan alrededor por donde estaba Sukadeva Goswami y empezaron a recitar versos del Srimad Bhagavatam.
para que Sukadeva Goswami, al escucharlos, le naciera la curiosidad y les preguntara que de dónde habían escuchado esos versos tan hermosos. Y así es como ocurre. Entonces Sukadeva Goswami le pregunta a estos discípulos de Vyasadeva, ¿no? Que de dónde son esos versos tan hermosos, ¿no? Que es esa poesía tan selecta, ¿no? Realmente me hace mucho más feliz que establecerme en el ser. Entonces le dice, ¿no? Son los versos del Bhagavad Purana, ¿no? Es lo último que acaba de recompilar el gran sabio Vyasadeva, ¿no? Entonces Sukadeva Goswami estaba demasiado ansioso y demasiado curioso por escuchar esa escritura, que fue la manera en que regresó al hogar para poder aprender el Srimad Bhagavatam de su padre de Vyasadeva. Entonces, bueno, como les digo, este capítulo 2 está condensado con muchísima información muy, muy importante. Entonces, vamos al verso 3. ¿Alguien por favor me apoya? Leyendo el verso número 3. Yo. Gracias. Permítaseme ofrecer mis respetuosas reverencias a él, Shuka, el maestro espiritual de todos los sabios, el hijo de Vyasadeva, quien por su gran compasión para con esa gente muy materialista que lucha por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material, habló este suplemento muy confidencial de la crema del conocimiento védico, después de haberlo asimilado personalmente por la experiencia. Muchas gracias, Vanessa. Muy bien. Entonces, obviamente Suta Goswami sigue glorificando a su maestro, sigue mostrando las cualidades de este gran hijo de Vyasadeva, ¿no? Entonces, otra cualidad muy importante que está mencionando aquí es su compasión, porque obviamente una espiritualidad real no puede existir sin compasión. Yo creo que de alguna u otra manera todos hemos tenido la experiencia de conocer a alguna persona que es sumamente espiritual o se cree sumamente espiritual, pero después en sus relacionamientos te das cuenta que es poco compasivo, y al sentir como esa apatía de esta persona, es como ya no le crees tanto su supuesta espiritualidad. Entonces, esa compasión es sumamente importante, ¿no? Entonces, aquí establece 2 puntos, Suta Goswami, que dice que esta compasión que Sukadeva Goswami está experimentando es para aquellos que están luchando por atravesar las regiones más oscuras de la existencia material. ¿Qué son estas regiones más oscuras de la existencia material? Básicamente es creer que somos estos cuerpos, que básicamente es la lucha diaria que tenemos todas las personas que estamos tratando de realizar ese despertar espiritual en nuestras vidas. Porque obviamente tenemos, o sea, desde que nacemos, nos educan, vivimos todo, y además toda la experiencia que tenemos nos hace sentir y creer que somos estos cuerpos. Y obviamente como almas espirituales es una limitante. Es como cuando tú ves cualidades en otra persona y esa persona no ve en sí mismo esas cualidades y se limita. Entonces, de esa misma manera, desde la perspectiva suprema o espiritual, al nosotros creernos que somos estos cuerpos, nos limitamos de una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. O sea, empezando por la cualidad de Ananda, de felicidad trascendental, que tiene el alma espiritual, al obviamente nosotros creernos que somos estos cuerpos, nos perdemos de experimentar esa cualidad. Y a medida que nos acercamos al alma espiritual, a realizar que el yo original es el ser, podemos experimentar más esa cualidad. Entonces, si es por eso en el Bhagavatam lo llama las regiones más oscuras de la existencia material, ¿no? Y que es perdernos en identificarnos con estos cuerpos y con todas las limitantes que conlleva.
Entonces, bueno, como ya se mencionó también desde el capítulo anterior, o sea, este es el conocimiento más confidencial, es la crema del conocimiento védico. O sea, Vyasadeva, después de recopilar todos los Vedas, todo el conocimiento, todos los Puranas y Upanishads, todas las diferentes categorías de libros que hay en los Vedas, él decide concluir con este Bhagavad Purana. Entonces, algo que yo considero lo más importante de este verso es que lo asimiló personalmente con su experiencia. El conocimiento espiritual, el conocimiento védico, no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento externo a nosotros, y es sumamente importante que nosotros lo experimentemos. Es en este punto en el que por eso el Bhagavatam se refiere a todo esto como una ciencia espiritual. ¿En qué se basa la ciencia? En experimentarlo. Entonces, obviamente la ciencia actual como nosotros la conocemos se basa en simplemente experimentar a base de los sentidos. Entonces, algo muy importante de entender de la diferencia entre el método científico del Srimad Bhagavatam y el método científico moderno es que el método científico moderno, al basarse en nuestros sentidos y en lo que yo puedo someter y experimentar, solamente nos permite entender cosas inferiores a nosotros. Eso es muy importante, porque yo solamente puedo experimentar con aquello que es inferior a mí. Yo no puedo experimentar con cosas superiores a mí. Entonces, esa es la limitante del método científico actual. Eso no quita todos los avances y comodidades que nos ha dado ese método científico. Por ejemplo, el hecho de que podamos en este momento estar todos aquí reunidos compartiendo filosofía trascendental se debe justamente al hecho de que gracias al método científico moderno se ha aprendido a manipular la materia, ¿no? Sin embargo, si realmente nosotros queremos comprender o vincularnos con cosas superiores a nosotros, ese es el método científico que nos propone el Srimad Bhagavatam, que sí es también a base de nuestra experiencia, a través obviamente de la lógica, pero no se basa de someterlo a través de nuestros sentidos, sino justamente utilizar la razón y utilizar nuestra experiencia personal para poder realmente tener esa experiencia o esa realización de manera individual. Como aquí mismo Suka, Sutta y Vyasadeva lo tuvieron. Entonces es muy importante entender eso, lo tenemos que asimilar personalmente por la experiencia. Esto no es algo que Vyasadeva lo hizo, Suka lo hizo, no. Es algo que nosotros mismos debemos llevarlo a nuestro interior y realmente experimentar. Entonces vamos al verso 4. Y en este punto, cualquier pregunta que tengan en cualquier momento, con todo gusto, pueden levantar la mano, escribir y con gusto les cedo la palabra para que, no si tienen alguna duda, no se les vaya a pasar. ¿Vale? Entonces, ¿alguien que me apoye recitando el verso 4? Yo, Haribol. Haribol, gracias. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el verdadero medio de conquista, uno debe ofrecerle reverencias a la personalidad de Dios, Narayan. A Narayan Rishi, el ser humano supremo. A la madre Saraswati, la diosa del conocimiento, y así la Vyasadeva, el autor. Gracias, Radhika. Yeah. Bueno, de hecho también es uno de los versos de invocación del Srimad Bhagavatam, porque tal cual como el ver es una indicación muy específica que antes de recitar este Srimad Bhagavatam se deben ofrecer reverencias, ¿no? Se deben ofrecer respeto. A veces la palabra reverencia en nuestra modernidad es como un poco extraña porque nosotros no estamos acostumbrados a como prestar reverencias. Obviamente en la época védica era algo bastante común,
Y en realidad, obviamente, el punto de la reverencia es ofrecer respeto. Ofrecer así como nuestro respeto para poder realmente darnos esa oportunidad de vincularlos. Entonces, bueno, nomás para desglosar un poquito lo que dice este verso, porque es muy, muy puntual. Primero dice que es el verdadero medio de conquista. ¿A qué se refiere con medio de conquista? En español la palabra conquista puede sonar un poco, digamos, pues depende, puede tomarse en un contexto romántico de que quiero conquistar a esta persona, en un contexto histórico de las conquistas, etcétera. Pero aquí se refiere, el medio de conquista se refiere a la conquista de nuestro aspecto materialista que tenemos como seres humanos y que estamos en constante lucha, ¿no? Cuando uno decide comenzar el sendero de la práctica espiritual, obviamente uno está en una lucha constante porque seguimos en este mundo material, seguimos en un cuerpo material, entonces debemos conquistar los impulsos, los instintos y realmente situarnos en el ser para que realmente pueda conquistar todo esto, ¿no? Entonces, por eso dice que este Srimad Bhagavatam es ese verdadero medio de conquista que nos va a poder permitir conquistar ese impulso materialista que tenemos debido, pues, naturalmente a la realidad en que nos encontramos. Entonces, ya dice, bueno, indica específicamente la personalidad de Dios Narayan, que es uno de los miles de nombres que tiene Dios. Un punto muy importante para poder comprender el Srimad Bhagavatam es comprender su aspecto teológico y que básicamente el Bhagavatam presenta un monoteísmo polifórmico. ¿Qué significa esto? Si nunca habían escuchado este concepto, porque siempre se dice, ¿no?, que los hindúes y politeístas y tienen un montón de dioses y etcétera, ¿no? En realidad, de hecho, justamente el Bhagavatam, uno de los objetivos, porque mismo hace 5,000 años puede llegar a haber este tipo de confusiones. Entonces, justamente el Bhagavatam viene a como aclarar esas dudas. Sí, Beth, ¿estás levantando la mano? Dime, ¿qué te puedo servir? ¿Qué es el Shubhatadama? ¿El cuál, perdón? Mencionaste algo de Shubhatadama, que es, bueno, ¿qué significa el Shubhatadama? A lo mejor me lo dije muy rápido. Es Srimad Bhagavatam. Es este libro que estamos estudiando. Eso. Sí, Srimad Bhagavatam es este libro que estamos estudiando, que es básicamente pues toda la conclusión del conocimiento védico, ya que el conocimiento védico es como súper amplio, hay muchísimos libros. Entonces el Srimad Bhagavatam, fíjate, ahí se movió todo. Bueno, es el libro que básicamente en la tradición Vaishnava, que es la que nosotros seguimos, es el pilar filosófico y espiritual de toda nuestra tradición, y ese pilar pues es la conclusión de toda la tradición védica, pues que es la tradición milenaria de la antigua India. Muchas gracias por tu pregunta. Entonces, bueno, este monoteísmo polifórmico que se explica en este Srimad Bhagavatam es justamente para entender que la verdad absoluta es una, es únicamente una, no puede haber muchas. Filosóficamente hablando y lógicamente hablando, el politeísmo carece de fundamentos. O sea, toda esa noción, por ejemplo, de los dioses griegos y peleándose entre ellos, y ver quién tiene más poder, menos poder, denota obviamente cualidades humanas de competencia, envidia, etcétera. Todo eso obviamente no denota la verdad absoluta. Por eso, de hecho, por eso el Bhagavatam, este libro es tan claro en que su objetivo es entender esto, entender cuál es la verdad absoluta. Y una de las maneras en que lo define, pues es esto, el monoteísmo polifórmico, que tiene millones de formas, porque obviamente, siendo todopoderoso, siendo la verdad absoluta, eres solamente uno, pero al mismo tiempo te puedes manifestar de miles y de millones de maneras. De hecho, este concepto que establece el Bhagavatam del monoteísmo polifórmico es muy importante
para romper con el sectarismo religioso que es muy común que ocurra. Esa competencia, volvemos al punto del politeísmo, de cuál Dios es el verdadero. O sea, realmente, a fin de cuentas, Dios lo que busca en cada persona, en cada alma, es que lo busque y se vinculen de manera sincera hacia con Él. Entonces, cometer un error institucional, religioso, si tú internamente estás de manera sincera buscando a Dios, sería un poco injusto que Dios no te hiciera caso simplemente porque te equivocaste de tradición religiosa. Entonces, eso es muy importante. Por eso el monoteísmo polifórmico que establece el Srimad Bhagavatam nos ayuda a entender esto. Entonces, volviendo al verso, Narayan es uno de los nombres que se presenta, que se conoce como la persona original, el ser supremo original, ya que Narayan pues es aquel que presenta todas las cualidades, que de hecho también Narayan pues es un nombre de Krishna, ¿no? Y ya Narayan Rishi también es una manifestación de Narayan. Entonces, ya bueno, como lo indica, Saraswati pues es la diosa del conocimiento y Vyasadeva, que es el autor. Entonces vamos a terminar con el verso número 5. ¿Alguien que me ayude a leer este último verso? Oh sabios, he sido interrogado por ustedes con razón. Sus preguntas son valiosas porque se refieren al Señor Krishna y por eso son idóneas para el bienestar del mundo. Solo preguntas de esa índole son capaces de satisfacer al yo por completo. Muchas gracias, Beto. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente este verso justamente concluye con las ideas que he estado presentando. Comenzamos con lo de las preguntas que estaba siendo interrogado, y algo muy importante que establece este verso es que son preguntas con razón de ser y que utilizan la razón en esos dos sentidos. Se refiere a esto, ¿no? Entonces, algo que el Srimad Bhagavatam siempre deja muy claro es que la creencia o el vínculo con la divinidad, con Dios, con Krishna, no es algo meramente de una fe ciega, ¿no? Sino que es a través de la razón. Y los sabios justamente, con las preguntas que hicieron, están abocando ese sentimiento de querer inquirir, de querer conocer a través del conocimiento, a través de la razón, al Señor Supremo, a Krishna, ¿no? Entonces, y bueno, nomás me gustaría hacer una analogía referente a que dice que esas preguntas son valiosas, idóneas para el bienestar de todos porque se refieren a Krishna. Y esta analogía pues es misma del Bhagavatam, es de que cuando se riega la raíz, automáticamente se satisface todo el árbol. Entonces ese es el principio esencial de la tradición del Bhakti, de la tradición del Vaishnavismo, de que Krishna, el Señor Supremo, Dios, es la raíz de toda la creación, es la raíz de todo. Y nosotros, como almas espirituales individuales, somos partes y porciones de Él. Entonces somos como hojitas del árbol y Él es la raíz. Entonces cuando nosotros empezamos a inquirir, a indagar, a buscar y a vincularnos con esa raíz, es cuando realmente como hojitas, como partes y porciones del Señor Supremo, realmente podemos satisfacernos, podemos realmente satisfacer al yo por completo. Que ese es el verdadero reto, ¿no? En la vida, en las satisfacciones y los deseos materiales, que a pesar de que uno experimente un poquito de felicidad, un poco de placer, un poco de satisfacción, realmente uno no queda satisfecho por completo, que es lo que indica este verso, ¿no? Siempre hay algo como que nos falta. Entonces, ese algo que nos falta es justamente regar la raíz.
Entonces, bueno, a mí me gustaría pararme aquí. Agradezco muchísimo a todos que me hayan escuchado. Me gustaría escuchar sus comentarios, preguntas, aclaraciones, quejas también se aceptan, no se preocupen. Entonces, déjate mi pantalla para verlos a todos. Entonces los escucho. Si no, yo les voy a preguntar a usted. Perdón. Aribo. Yo quería, bueno, primero que nada felicitarte, una clase muy, muy, muy bonita, me gustó mucho, muy precisa, muy práctica. Algo importante que yo quería ver si tú podías analizar un poquito más acerca del apego de Sukadeva Goswami. ¿Cómo podemos nosotros manejarlo si en este mundo material la palabra apego significa que estamos atados a este mundo material? Entonces, ¿qué es lo que se propone para que uno realmente comience la plataforma de desapego sin tener que abandonar todo de repente y después estar frustrados? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿cómo realmente uno puede desarrollar la compasión? ¿Cuáles son los pasos o qué piensas tú acerca de eso? Esas dos preguntas tuyas. Gracias. Muchas gracias, Radhika. Ok. Bueno, primero referente al apego, es muy importante. El camino espiritual siempre comienza por el autoconocimiento, por reconocernos a nosotros mismos. Realmente las personas creemos que nos conocemos, pero en realidad hay muchísimas facetas internas, externas, que necesitamos poder indagar y profundizar en ellas. Entonces, lo primero que se tiene que reconocer referente a los apegos es cuáles son los apegos positivos y cuáles son los apegos negativos. Porque realmente la palabra apego no significa inherentemente algo malo o negativo. Entonces, algo muy importante que menciona Rupa Goswami, que Rupa Goswami es uno de los grandes maestros de nuestra tradición. Él tiene un libro que se llama El Néctar de la Devoción, y en este libro básicamente es el proceso específico del Bhakti Yoga, de cómo vincularnos con el Señor Supremo. Entonces, en este libro, la regla número 1 es aceptar todo lo que sea favorable para el proceso y rechazar todo lo que es desfavorable. Entonces, tratando de responder de manera específica a la pregunta de Radhika, porque obviamente uno puede decir, no, pues yo en mi vida noto muchísimas cosas que son desfavorables, pero obviamente no voy a rechazarlas porque son parte de mi vida. Entonces, es muy importante entender que el proceso sea gradual, que realmente nos demos esa oportunidad de ser compasivos con nosotros mismos. Porque de hecho la pregunta de Radhika está vinculada. Tú no puedes evolucionar en conciencia de Krishna y no puedes desarrollar compasión si no empiezas siendo compasivo contigo mismo. Entonces, el proceso no es un proceso artificial de represión en el cual tú dices, no, es que nada de esto me sirve, yo lo que quiero es ser súper espiritual y voy a abandonar todo, voy a dejar mi trabajo, voy a hacer esto, voy a seguir el ejemplo de Sukadeva Goswami, me voy a ir de mi casa, cosas así, ¿no? Entonces, en realidad, justamente por eso ese verso del Bhagavatam nos muestra los dos aspectos. El aspecto de Sukadeva Goswami, que para él fue muy natural desapegarse, y el aspecto de Vyasadeva, que él tenía el deseo sincero y natural de experimentar y de realizar ese apego con su hijo. Entonces, de esa misma manera, uno debe reconocer cuál es su digamos, posición natural en la cual uno puede evolucionar en el proceso de conciencia de Krishna,
y al mismo tiempo no estancarse materialmente. Pero ese proceso sí comienza con la compasión por uno mismo, porque a veces uno puede ser muy duro con uno mismo. Levante la mano quien es muy duro consigo mismo. Entonces, es muy importante ser realmente compasivos con uno mismo. De hecho, es más difícil, es más fácil como tratar de ser compasivo con el de al lado, como de, pobrecito, mira cómo está tan mal, etcétera. Pero cuando uno voltea con uno mismo, es así como de, no, ni maíz, eres una decepción para la naturaleza. Entonces, por eso el proceso de compasión debe comenzar por uno mismo. Entonces, espero poder respondido a tu pregunta, Radhika. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ese punto que acabas de mencionar creo que es clave para el desarrollo espiritual, porque en la medida en la que nosotros podamos desarrollar primero ese amor y esa compasión hacia nosotros mismos, podemos entender lo que significa el amor hacia los demás, el amor hacia Dios, el amor hacia el universo, porque a veces queremos como que meternos un proceso artificialmente de afuera hacia adentro, cuando en realidad no es así. Esto es un proceso que va de adentro hacia afuera. Entonces, yo creo que es una clave que tenemos que llevarnos de esta clase, súper importante. Por eso qué bueno que la doctora Radhika abrió el tema en ese sentido, porque si nos enfocamos, incluso ayer también estábamos en un mini curso de Yapa que está dando Prem, y una de las asistentes, que es psicóloga y además es una persona como con mucha claridad, justo estaba expresando eso, que antes de querer desarrollar las técnicas, digamos, el aspecto técnico, la forma de que mi práctica y que todos los días y lo ritual, ¿no? Todo esto, también hay que como que cuestionarnos por qué lo estoy haciendo, tratar de entrar en ese proceso de conocimiento puro de mi corazón. Entonces, y ir a la par, ¿no? O sea, está bien la práctica, pero también es necesario ver la introspección, ¿no? Muchas gracias por eso. Gracias, Alaksha. Excelente comentario, muy súper acertado. También es importante, es muy importante en ese proceso de reconocer que realmente estamos haciendo un esfuerzo para mejorar. También la manera en la que nosotros podemos ver en qué no somos tan acertados, en qué no tenemos ciertas cualidades, y aceptar la crítica de otras personas es muy importante. O preguntar qué te parece, cómo soy yo, o qué ves en mí. Eso nos ayuda a reconocer, ¿verdad? Si de alguna manera las personas, amigos que realmente nos aprecian, nos van a decir, pues estás en muy buen camino, te faltan estos detalles. El feedback es importante. Hay que aprender a aceptarlo. Nada más eso. Ya. Hare Krishna, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ya justo nos dieron las 9 en punto con este último comentario también súper acertado de la doctora Radhika. Entonces, les agradezco muchísimo a todos. Estaba leyendo sus mensajes en el chat. Muchas gracias por su apreciación. Sinceramente, muchísimas gracias. Me da gusto. Yo tengo una queja. Diste una clase demasiado buena. Te pasaste. No, gracias, Alaksha. No, me encanta. Y también hay que saber que gracias, esto es algo, un espacio para compartir y que todos pueden abrir sus cámaras, sus micrófonos, platicarnos cómo se han sentido en la semana. Entonces, mañana yo voy a platicar un poco porque no soy como maestra, pero me encanta platicar. Entonces, yo quiero que todos vengan ya con ideas, con preguntas, con dudas, con comentarios, con compartir sus realizaciones de esta semana, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y les recomiendo que lean el libro para que lo vayan comprendiendo cada vez más y asimilen las enseñanzas que les sean útiles en sus corazones y en sus vidas. Muchas gracias a todos. Madhu, no sé si quieras
terminar con algo por allá. Solo decir que la clase estuvo fantástica. No, muchísimas gracias, Así Maru. Gracias. Solo Sí. me gustaría tener un calendario de todo el año de los días en que Nimai va a dar clases. Ok. Vamos a poner por lo menos una vez a la semana, creo. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Pues que tengan un excelente día todos. Gracias. Y bueno, nos vemos mañana, los que se conecten mañana. Por aquí también nos estamos viendo con la maravillosa clase que también seguramente va a dar Alaksha. Abrazos a todos, no creo, pero sí. Cintia, ¿qué pasó? Quiero comentar algo. Bueno, Beto es mi invitadito. Él tiene muchas dudas, creo, se ha conectado diario con nosotros. Y me encantaría que mañana pudiera tener un pequeño espacio en el que nos dé su opinión de qué le ha parecido las clases y cómo se siente. Esa parte sería importante. ¿Sí? Muy bueno. Sí, mañana Muchas vamos a abrir ese espacio para que platiquemos. Mañana va a ser un espacio de conversación entre todos y eso va a ser muy bueno para el grupo, para cada uno. Ok, muchísimas Me gustaría gracias. Sí. Perdón. ¿Qué pasó, Madu? No, que me gustaría tener una definición en español también de brahmana. ¿Cómo yo puedo identificar qué es lo que es un brahmana en la sociedad actual y cuál vendría siendo también las palabras en español que definen a un brahmana? Eso solamente me gustaría como agregar de la clase. Sin sacar la palabra brahmana, sin sacar el sánscrito, solamente también poder hacer como una definición actual y también en castellano de qué es lo que es un brahmana. Ok, yo creo que si les parece mañana, bueno, si te conectas, Nimai, también mañana nos compartes ese pedacito, ¿no? Claro, Para complementar. Muchas gracias. Vamos a terminar aquí para que podamos todos ir a nuestras actividades del día, que tengan un excelente día de trabajo, de amor y de relacionamiento con todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Bye.